Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Leyendo el día de hoy el capítulo 8 del libro de Primer Crónicas en el Antiguo Testamento de la Biblia. En este capítulo estamos pasando los capítulos pesados y sin mucho contenido edificante interno, personal, propio que podamos extraer. No mucho. En algunas ocasiones encontramos cosillas de valor o me lleva a pensar en cosas que comparto. Ahora vamos a enumerar los hijos y los jefes principales de Benjamín. Desde el capítulo 1 estamos enumerando genealogías, desde Abraham hasta el día de los cronistas que están escribiendo este libro, que data más o menos del año 400 antes de Cristo, más o menos 600 años, 500, 600 años después de David. Estamos en el centro de historia de David y las crónicas van a centrarse en la historia de David, pero los primeros 9 o 10 capítulos son todo el contexto, base histórica, origen, genealogía, origen antropológico, jerárquico, de todas las primogenituras y linajes hasta el día de los cronistas. Pasamos por David, pero nos vamos hasta el día de hoy de los autores de este libro. Y eso hemos venido leyendo. Hasta el capítulo 10 más o menos va a ser así, y es pesado, aburrido, pero cuando uno lee algo, lo lee todo, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de mantener el contexto de lo que estamos leyendo acá. En el capítulo anterior, se enumeraron los hijos y las familias de 6 tribus: Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. Y los separamos acá más o menos por sectores de cada uno de esos linajes. Mencionamos la importancia de ciertas mujeres en la historia del pueblo de Israel también. Y bueno, a pesar que se mencionó a Benjamín, ¿dónde está Benjamín? Los hijos de Aser, los hijos de Efraín, los hijos de Manasés, Neftalí, Benjamín. Toda esta zona de acá es Benjamín. A pesar de eso, en el capítulo de hoy vamos a enumerar los hijos y los jefes principales de Benjamín. ¿Redundancia? ¿O hay algo que no estoy mirando y no me preocupa no mirarlo? Algún día deberíamos hacer un estudio doctrinal lo más posible, profundo posible, respecto a las bendiciones de cada una de las tribus y la derivación histórica, cumplimiento profético y potenciales profecías aún pendientes de cada una de las bendiciones patriarcales que recibió cada uno de los 12 hijos de Jacob, Israel. Sería muy interesante trabajo y estoy seguro que ya se ha hecho. Muy bien, entonces capítulo 8. Y Benjamín engendró a Bela, su primogénito, y a Asbel el segundo, y a Ahara el tercero, y a Noa el cuarto, y a Rafa el quinto. Primera vez que dicen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar y Gera y Abiud, y Abisúa y Naamán y Ahoa, y Gera y Sefufán e Hiram. Estos son los hijos de Ahod. ¿Ahod quién es? Ahod es el primogénito de... No hay Ahod. ¿Dónde está Ahod? ¿Y por qué mencionan los hijos? Y estos son los hijos de Ahod. ¿Quién es Ahod? Estos son los jefes de las casas paternas de los que habitaron en Geba y fueron llevados cautivos a Manahat. O sea, los hijos de Ahod. Naamán y Ahías y Gera. Este los llevó cautivos y engendró a Usa y a Ahiud. Y Saharaim engendró hijos en la tierra de Moab, después que repudió a Husim y a Baara, que eran sus esposas. Y engendró pues de Odes, su esposa, a Jobab y a Sibia y a Mesa y a Malcam y a Jeús y a Saquías y a Mirma. Estos son los hijos jefes de esas casas paternas. Y de Husim engendró a Abitob y Elpaal. Y de Husim, ok, aquí tal vez estamos mencionando a mujeres.
Y estos son los hijos de Aoz. Y Benjamín engendró a Bela, su primogénito, y los hijos de Bela fueron y Ahoa, y Gera y Era. Y estos son los hijos de Aoz, un nuevo personaje, tal vez otra esposa. Y acá, y de Husim engendró. Husim también es mujer. Acá yo no distingo el género por el nombre. Los nombres son tan raros que hay nombres que parecen femeninos y era un varón, y hay nombres que parecen masculinos y era mujer, y no sabemos. Así que en el 11, y de Husim engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber y Misam y Semeth, el que edificó Ono, y Loth, con sus aldeas. Hitos históricos útiles para los lectores de aquella época. Esto está escribiéndose 500 años y más después de David, 1000 años y más después de Moisés, 400 años más o menos antes de Cristo. Entonces en esa época estas referencias deben haber sido útiles, conocidas. El fundador de tal ciudad, el personaje protagonista de tal evento, de tal guerra o tales ejércitos, tal familia. Y Bería y Sema, que fueron jefes de las casas paternas de los moradores de Ajalón, quienes echaron a los moradores de Gat, una guerra conocida. Y más nombres. Y Ahío, Sasac, y Jeremot, y Zebadías, y Arad, y Ader, y Micael, e Ispa, y Joa, hijos de Bería, y Zebadías, y Mesulam, e Isqui, y Eber, e Ismerai, y Geslías, y Jobab, hijo de Elpaal, y Jaquim, y Sicri, y Sabdi. Es una práctica de lectura y pronunciación, ¿no es cierto? Se me va la voz. 20. Y Elianía, y Siletai, y Eliel, y Abdías, y Beraías, y Simrat, hijos de Simei, e Ispan, y Eber, y Eliel, y Abdón, y Sicri, y Hanán, y Hananías, y Elán, y Anatotías, e Ifdaías, y Peniel, hijos de Sasac, y Samserai, y Sejarías, y Atalías, y Jeraías, y Elías, y Sicri, hijo de Jeroam. Si alguna vez me faltan nombres para poner a alguien, aquí hay una lista inmensa. Estos fueron jefes de familias según sus generaciones, sí, jefes principales. Estos habitaron en Jerusalén. Gente importante en la cronología histórica de Jerusalén. ¿Okay? En Gabaón habitaba el padre de Gabaón. Y en Gabaón habitaba el padre de Gabaón, cuya esposa se llamaba Maaca, y su hijo Abdón, el primogénito, y Sur, y Cis, y Baal, y Nadab, y Gedor, y Ahío, y Sequer. Y Miclot engendró a Simea, y estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonathan. Este Saúl sí es conocido, es el primer rey del pueblo de Israel. Y engendró a Jonathan, y a Malquisúa, y a Abinadab, y a Esbaal. Y el hijo de Jonathan fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, y Melec, y Tarea, y Acaz. Y Acaz engendró a Joada, y Joada engendró a Alemet, y a Asmavet, y a Simri, y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Como cambian de estilo, ¿no es cierto? Y los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, e Ismael, y Searías, y Obadías, y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres fuertes y valientes, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron los hijos de Benjamín.
Hasta ahí llegó, seguramente ese era el presente del autor que está escribiendo esta cronología, crónicas. Y hemos pasado varias generaciones desde Saúl. Saúl es el primer rey de Israel, ¿no es cierto? Y engendró a Jonathan. Sabemos que Jonathan fue el gran amigo de David. David fue el sucesor de Saúl, no Jonathan, porque Saúl muere y Jonathan muere en la misma guerra. Y Dios ya había escogido a David como reemplazo de Saúl por su corazón. Lo escogió a Saúl por ser una buena elección. Dios lo escogió por medio del profeta Samuel. Pero luego cayó de gracia. Luego falló en su estilo de obediencia a lo que Dios esperaba de él. Y dice el verso, escogió a otro por su corazón. Y ese fue David, el séptimo hijo, o octavo, séptimo creo, de 7 hermanos, el menor de todos, un pastorcito que vivía en el campo, no vivía, pero andaba en el campo siempre pastoreando sus ovejas. Un hombre desconocido, un muchachito desconocido, cuando se le seleccionó por su corazón. Siempre me ha causado intriga esa frase, admiración. Y bueno, estas son las generaciones de Benjamín. El rey Saúl viene por el lado de la tribu de Benjamín. Eso sí lo sabíamos, ¿no es cierto? No me hubiera acordado, pero acá está refrescado. Muy bien, entonces ya terminamos con la tribu de Benjamín. Estamos en el 8, ¿no es cierto? Y con eso hemos terminado y no tengo nada más que extraer. En el 9 vamos a leer, se enumeran los habitantes de Jerusalén, se detallan las responsabilidades de los levitas y las regiones donde servirán, se menciona la familia de Saúl. Y luego el 10, los filisteos derrotan a Israel, Saúl muere por sus transgresiones. Ya entramos en la historia. En el 11, David es ungido rey. Perfecto. Entonces, hasta el 9, hemos terminado el 8. El próximo capítulo ya no es una enumeración de los hijos y descendencias de alguna tribu, es una enumeración de los habitantes de Jerusalén. Ni siquiera de todo Israel, sino Jerusalén. La capital, el centro de, futuramente a este momento, el templo, el centro donde el rey se encuentra. Jerusalén está posicionado en una posición, valga la redundancia, privilegiada, porque está en un alzado, en una parte elevada, en un tipo monte. Y ese es el porqué los antiguos habitantes de esas tierras sostuvieron esa posición como ventajosa y nunca podían ser vencidos hasta que David llegó. Estos previos habitantes eran ¿quiénes? ¿Eran los filisteos? Me parece, no estoy seguro ahorita, ya lo hemos visto pero no me acuerdo, es cosa de preguntarle al asistente. Pero los habitantes de allí no se dejaron invadir por Israel cuando tomó posesión o empezó a tomar posesión de toda esta tierra prometida, que incluía Jerusalén, por supuesto. Pero la razón materialística, estratégica por la que no pudieron tomar esta zona alta, que no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, era porque estratégicamente, física y materialísticamente no podían. Los que estaban arriba tenían superioridad de ventaja logística sobre los que venían desde abajo, entonces no podían vencer. Pero espiritualmente Israel había caído de gracia, caído de la gracia de Dios. Dios ya no los protegía, Dios ya no luchaba sus peleas, luchó muchas hasta que ellos empezaron a tomar sus propias decisiones contra la voluntad de Dios. Entonces Dios los dejó a su propia suerte y nunca pudieron terminar sus conquistas. Y empezaron a mezclarse y a negociar y a corromperse, y Israel se fue por el drenaje. En ocasiones se arrepintió y Dios se acordaba de ellos y los bendecía. Y en muchas más ocasiones estos pueblo del convenio, pueblo de Israel, comandado por la tribu de Judá, y hago esto a propósito porque hay ciertas discrepancias allí históricas, pero en general comandado por los judíos, se llenaban de orgullo por sus pocos logros que Dios les había permitido tener
y entonces caían de gracia y eran dejados a su propia voluntad y a la consecuencia de sus propias decisiones, lo cual siempre era un desastre. Y terminaban perdiendo, yéndoles mal, prolongándose sufrimientos o perdiéndolo todo, terrible, invasiones, destrucciones, etc. Bueno, todo esto tiene una serie de matices y grados, así que y estos matices y grados ocupan largos periodos de tiempo. Para mí resulta muy interesante tratar de definir estos ciclos de bendición y prosperidad y de orgullo y enamoramiento de mí mismo y caída de gracia y consecuencia de mis malas decisiones y pérdida de todo, y luego recordar al Señor, arrepentirme de mis pecados y volver a caer en gracia y a entrar en gracia y ser bendecido y lograr altos niveles de felicidad y paz. Estos ciclos, y este ciclo es a nivel individual, yo, a nivel familiar, aquí, a nivel social, este vecindario, esta idiosincrasia, esta cultura, a nivel global, humano. Todo este ciclo ocurre también en todos los niveles. Y para mí, racionalizar y tratar de ubicarme en qué momento del ciclo estoy, a nivel macro, a nivel social, a nivel humanidad, a nivel pueblo del convenio, a nivel ideológico macro, otra vez. Estamos en los buenos tiempos, estamos en los malos tiempos, estamos en los peores tiempos, estamos de subida, estamos de bajada. ¿En qué estamos? Y esa ubicación va a permanecer tal vez toda mi vida, porque mi vida solamente se estira por unos, ¿cuánto? ¿70, 80, 90 años? ¿100? Eso es todo. Y en el macro escala de las escrituras, 100 años es un par de versículos, es una línea a veces, para ver la trayectoria de estos ciclos. Entonces, el reconocer en qué momento del ciclo me encuentro, no puedo hacer mucho al respecto, pero sí puedo entender tal vez hacia dónde vamos colectivamente, cuál es la posición de Dios respecto al hacia dónde estamos yendo y qué puedo hacer al respecto. Para mí, yo solo puedo afectar mi vida y tal vez a los 4 gatos que están a mi alrededor. Pero al final cada uno va a velar por su propia salvación, vida, paz, y va a responder por sus propias decisiones y actos. Hasta mis hijos que sufren las consecuencias de mis malas decisiones, eventualmente ellos van a tomar, ¿cómo se dice? Responsables, ellos van a tener que tomar responsabilidad de sus propias decisiones. Sí, basados en el terreno de cultivo que se les dio, así como yo tuve que actuar basado en el terreno de cultivo que se me dio por las decisiones de mi padre y él por las de su padre, etc. Yo no soy culpable por los errores de mis padres, ni mis hijos por mis errores, pero sí vivimos las consecuencias. Entonces, a nivel macro, ¿en qué etapa del ciclo estamos? ¿Y qué puedo hacer yo? Porque no estoy destinado. Tal vez esta etapa del ciclo en macro colectivamente no pueda hacer nada al respecto, pero yo puedo hacer algo para mí al respecto. Yo puedo ir contra la corriente de lo que yo naturalmente tendería a hacer por la influencia general colectiva de todos. Para mí es muy valioso ubicar, y si un día nos ponemos a hablar de en qué etapa del ciclo nos encontramos, daré todas mis opiniones y qué podemos hacer al respecto para surfear la ola general, o para evitarla, o para dejarla pasar, o para ir en contra o a favor. Ya podremos hablar de eso. Bueno, ese fue el capítulo 8. No ha sido muy corto, pero ha sido muy rápido, porque no le hemos sacado ninguna ventaja. ¿Ok? Entonces se enumeran los hijos de Benjamín. Eso es lo único que voy a marcar como evidencia de lo que hemos leído.
Y entonces nos veremos en el capítulo 9, que será el último censo o recuento de lo que se organiza en la ciudad de Jerusalén. Ya no por familia, sino como organización aparentemente. Y eso nos hará la introducción a la historia finalmente que nos involucra en esta época de lectura, que será el rey David. ¿Ok? Entonces con eso nos vemos en el próximo episodio.